¿Entrenas bien, comes mucha proteína, pero no podés ganar masa muscular? Este video es para vos. Porque capaz que estás haciendo muchas cosas bien, pero te estás olvidando de los pilares que realmente son importantes. En este video te voy a mostrar los factores realmente importantes a la hora de ganar masa muscular, con evidencia científica y sin chamullo. Y no se trata de entrenar muy fuerte ni comer muchísima proteína. Hay muchos errores que se repiten una y otra vez y están frenando tu progreso. Desde el entrenamiento, la nutrición, el descanso, hasta cómo evitar errores que son muy comunes, te lo muestro en este video, claro y con fundamento. Soy Juan Martín Alonso, licenciado en nutrición, antropometrista, ISAC nivel 2, entrenador personal y un apasionado por el deporte y la ciencia aplicada a la nutrición y al entrenamiento. Si querés aprender de verdad cómo funciona tu cuerpo, cómo alimentarte de forma inteligente, entrenar mejor y lograr cambios sostenibles, este canal es para vos. Acá vas a encontrar un contenido claro, práctico y con base científica, pero bajado a la tierra. Porque además de estudiar y trabajar con evidencia, entreno como vos todos los días. Y además sé lo que es exigirse al máximo. Fui paracaidista y piloto privado, pero eso se lo voy a contar más adelante. Mi objetivo es ayudarte a tomar mejores decisiones, saber qué haces, por qué lo haces y cómo eso impacta en tu rendimiento, en tu cuerpo y en tu salud. Ahora vamos a hablar de uno de los errores más comunes que veo, incluso en personas que entrenan muy bien y comen saludable, que es la falta de combustible que hace posible el crecimiento muscular. Bueno, para empezar es importante entender que la masa muscular es un tejido metabólicamente activo. Incluso en reposo tiene un considerable gasto energético y en particular para su creación, para la síntesis de proteínas musculares. Entonces, se vuelve un tejido energéticamente costoso. Si el cuerpo no tiene una necesidad de construirlo, no lo va a hacer. Entonces, ¿qué necesita el cuerpo para construir músculo? Energía. Energía que viene de los hidratos de carbono, que viene de las proteínas, que viene de las grasas, viene del total de calorías diarios. Entonces, debemos estar en un superávit energético. Este superávit energético o superávit calórico es o significa consumir más calorías o más energías de las que vos gastás. Entonces, ese extra que tiene el cuerpo de energía lo puede destinar para la creación de masa muscular. Si no estás en superávit, aunque estés metiendo 3 gramos de prote por kilo de peso, no vas a construir músculo en la gran mayoría de los casos. Pero, hablando a esas personas a las que va a destinar este video, que les cuesta subir de peso, que no pueden ganar masa muscular, que tienen un tejido adiposo o grasa bastante baja, es necesario un superávit que sea sostenido y estructurado. Además, de paso, te cuento que elevar mucho las proteínas se vuelve contraproducente. Cuando nosotros estamos elevando las proteínas, tenemos que entender que la proteína es un macronutriente muy saciante, el que más saciedad aporta y además tiene un efecto termogénico muy alto. Esto quiere decir que aproximadamente de un 20 a un 30% de las calorías o las kilocalorías ingeridas por fuente de proteínas son utilizadas para la digestión y el metabolismo. Entonces, ¿de qué me sirve a mí, si me cuesta subir de peso, si me cuesta subir la masa muscular, comer 2 gramos o 3 gramos de proteína por kilo de peso corporal? Lo que voy a lograr es saciarme antes y que todas las calorías que ingiera no sean absorbidas correctamente. Y además voy a lograr disminuir el rendimiento, porque cuando nosotros aumentamos las proteínas, desplazamos los otros grupos de macronutrientes. Lógicamente, si yo subo las calorías de las proteínas, voy a bajar las calorías que vienen provenientes de los hidratos de carbono y de las grasas. Menos hidrato de carbono significa menos rendimiento, menos recuperación, puede afectar al sueño. Menos grasa significa una reducción en la función hormonal si la bajamos mucho. Menos grasa significa que tengo que comer mucho más, porque el macronutriente que más calorías tiene por gramo por gramo, son las grasas. Siempre yo obviamente eligiendo grasas saludables, aceite de oliva, frutos secos, palta, pero a lo que me refiero es que ¿por qué evitar ese tipo de alimentos si son nuestras mejores herramientas? Vamos a ganar rendimiento con un consumo adecuado de hidratos de carbono, vamos a ganar recuperación, vamos a poder aportar una gran cantidad de calorías en un volumen pequeño con las grasas. Entonces, yo le hablo a esas personas que les cuesta subir de peso, no se obsesionen con la proteína. Pongan el foco en los hidratos de carbono, pongan el foco en las grasas y van a ver que van a empezar a progresar muchísimo. Bueno, ahora volviendo un poco, ¿de cuánto tiene que ser este superávit calórico o este excedente de energía? La ciencia no define un número exacto, pero hay muy buenas aproximaciones. Te diría que un rango óptimo va desde las 200 a las 500 kilocalorías extras de nuestras calorías de mantenimiento. Y muchos me dirán, che Juan, me parece muy poco,
yo creo que con más calorías puedo ganar más masa muscular. Y sí, probablemente sea así, pero el problema es que va a venir acompañado de mucho tejido adiposo. El tejido adiposo, o sea, la grasa, no nos interesa acumular de más, aunque ganemos más masa muscular. Porque además de que no es saludable tener una gran cantidad de tejido adiposo, después tenemos que sacárnosla de encima. Y todo el tiempo que nosotros estemos en una definición es tiempo que no estamos en un volumen. En este estudio, por ejemplo, podemos ver a dos grupos de culturistas en donde a uno se le dio un superávit alto de calorías mientras que al otro un superávit moderado. Obviamente ambos grupos entrenaban fuerza y, como podemos ver en el gráfico, si bien el del consumo alto de kilocalorías extras ganó más masa muscular, también ganó muchísima más grasa que el grupo que lo hizo de una forma más moderada. Esto nos quiere decir que probablemente podamos ganar más masa muscular con un superávit más elevado, pero va a venir acompañada de mucha grasa. Y repito, no nos interesa. Es preferible hacer un volumen de entre 200 y 500 calorías y no tener que hacer esa fase de definición larguísima que, repito, todo el tiempo que estamos en definición no estamos ganando masa muscular y además se vuelve contraproducente para la salud y es un periodo donde perdemos músculo y pasamos hambre. Entonces, yo recomiendo siempre entre 200 y 500 calorías dependiendo de la persona. También podemos ver este ensayo clínico aleatorizado muy reciente, del año 2024, por Sánchez y colaboradores, en donde se les da a un grupo un excedente de 500 kilocalorías con entrenamiento de fuerza y se ve que hubo una ganancia de peso corporal de unos 2,2 kilogramos de peso corporal en promedio y aproximadamente 2/3 del mismo fue de masa magra o masa libre de grasa. Entonces podemos ver que es un buen número, 500 kilocalorías como superávit energético para la ganancia de masa muscular. Una cosa que quiero remarcar es que ese superávit no es igual para todos. Como podemos ver en esta revisión, en personas con sobrepeso u obesidad, por ejemplo, no les hacía falta este excedente calórico para ganar masa muscular. También suele pasar en personas que son muy principiantes en el gimnasio, ya solamente con el entrenamiento de fuerza pueden llegar a ganar masa muscular, pero este video no va para esas personas, van por aquellos que les cuesta subir de peso, les cuesta subir la masa muscular, en donde es indispensable un superávit estructurado y sostenido. Entonces, las calorías de superávit, para concluir, va a depender de tu punto de partida, de tu experiencia, de tu genética, pero para la gran mayoría le diría que entre 200 y 500 calorías es el rango óptimo. El entrenamiento. Entrenar no solo es mover peso, es generar un estímulo. El músculo crece cuando lo desafías, no necesita romperse, necesita una razón para la cual pueda adaptarse. Esa razón es la tensión mecánica. La tensión mecánica, para que lo entiendan, básicamente es la fuerza, literalmente, que tiene que hacer el músculo para contrarrestar una carga, que en este caso sería una mancuerna, una barra, una máquina, etc. Esa tensión mecánica va a activar ciertas vías de señalización que van a provocar la hipertrofia. Cuando el músculo es sometido a una tensión mecánica suficiente, hay ciertos sensores que se activan, que están en la membrana de la fibra muscular, como las integrinas o la proteína FAC, que detectan este estrés. Esto va a desencadenar una cascada de señalización en donde se activan vías como la mTORC1 que regulan la producción o la síntesis de proteínas musculares. También cuando hacemos ejercicios, especialmente ejercicios de fuerza, la fibra no es que se rompe, sino que sufre pequeños daños o micro roturas y acá es donde las células satélites entran en acción. Para poner un poco en contexto, las células satélites serían como unas células madre de nuestros músculos. La función principal que tienen es detectar cuando hay algún tipo de daño o una micro rotura, se activan y proliferan. Acá, como pueden ver en el gráfico, proliferan, se multiplican y van hacia la fibra o hacia el miocito o al lugar donde esté ese daño. Lo que hacen principalmente es unirse a esa célula y donarle su núcleo. El miocito es una célula o la fibra es multinucleada. Entonces, al donar el núcleo, va a permitir que esta célula tenga como más motores, entre comillas, para producir proteínas o para crear músculo en criollo. Va a volver a la célula más eficiente para la hipertrofia. Entonces, las células satélites
en conclusión lo que hacen es donar su núcleo, así la célula tiene más maquinaria para producir esas proteínas musculares y además ayudan a la recuperación. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para generar esa tensión mecánica de una forma efectiva y constante? Acá entra el concepto de la sobrecarga progresiva. La sobrecarga progresiva es básicamente ir aumentando el estímulo a lo largo del tiempo. Esto se puede hacer de muchas maneras. Las dos más conocidas es ir aumentando el peso sesión a sesión o las repeticiones, el número de repeticiones. Le pongo un ejemplo. Si hago sentadillas con 100 kilos a 10 repeticiones, la próxima sesión voy a buscar 11 o 12 repeticiones con el mismo peso. O también se podría hacer, por ejemplo, si hago 12 repeticiones con 100 kilos, intentar subirle a 105 o 110 kilos y intentar llegar a 12 o 10 y de ahí ir progresando en repeticiones. Lo que siempre recomiendo es, por ejemplo, ponerle el peso para hacer 8 repeticiones, la próxima sesión intentar hacer 9, la otra 10 y así sucesivamente hasta llegar a las 12. Una vez que llegamos a hacer 12 repeticiones con ese peso, aumentarle la carga para volver al 8. Entonces volvemos a hacer ese procedimiento, intentamos hacer 9, 10, 11, 12 con el mismo peso, aumentamos la carga y volvemos a las 8. Es un método muy efectivo que funciona bastante seguido. También la sobrecarga progresiva se puede hacer de otras maneras, como por ejemplo mejorando la técnica del ejercicio o aumentando el tiempo entre la fase concéntrica y excéntrica, que funcionan, pero para no complicarles, quédense con ir aumentando la carga o el número de repeticiones. La sobrecarga progresiva es súper importante. Podemos ver en estudios como este, en donde se ve que la sobrecarga progresiva produce este tipo de adaptaciones generadas por la tensión mecánica y la activación de las células satélites, que son clave para la hipertrofia. Entonces, yo me pongo a pensar, tu cuerpo, ¿para qué va a querer generar masa muscular? Para levantar una carga que ya la puede levantar tranquilamente. Si yo no me esfuerzo a hacer una repetición más, a subirle un poco el peso, tu cuerpo no va a querer generar ese extra de masa muscular. Nosotros tenemos que dar un motivo de adaptación. Entonces, me parece algo clave que muchas veces se pasa por alto o no se le da la importancia que tiene, pero la sobrecarga progresiva te diría que es una de las cosas más importantes para la ganancia de masa muscular. Otro punto muy importante es el volumen de entrenamiento. ¿Cuántas series tengo que hacer cada vez que voy al gimnasio? Bueno, acá es importante entender que más no es mejor. Nosotros tenemos que darle al músculo un estímulo para generar una adaptación, pero tampoco generando un montonazo de fatiga y un montón de daño muscular, porque lo único que va a hacer es retrasar nuestro progreso. Entonces, es importante poder recuperarnos del estímulo que le dimos. Si nosotros generamos, como dije, mucha fatiga, mucho daño muscular, no vamos a poder recuperarnos y por ende el músculo no va a crecer. Cuando vamos a la evidencia científica nos dice que entre 12 y 20 series aproximadamente por grupo muscular a la semana sería lo óptimo. Excedernos de eso lo único que va a hacer es contraproducente. Obviamente siempre hay personas, dependiendo de la genética de cada uno, que puedan soportar un volumen mayor de entrenamiento por cuestiones genéticas o por algún sustento químico, alguna suplementación con esteroides anabólicos que puede ser que permita eso, pero para la mayoría de las personas diría que entre 12 y 20 series efectivas por grupo muscular a la semana es lo ideal. Acá te pongo un ejemplo, por ejemplo, si vas a hacer 2 veces pecho a la semana, puedes hacer entre 6 a 10 series por sesión de pecho. Ahora veo un problema muy seguido de que estas series no llegan a ser del todo efectivas en la gran mayoría de personas porque no van cerca del fallo. Y muchos me dirán, sí, yo estoy yendo cerca del fallo. No, muy probablemente eso es lo que vos pensás. Si te ponen una pistola en la cabeza, ¿podrías hacer más repeticiones? Entonces ahí te vas a dar cuenta si realmente estás yendo al fallo. Llegar al fallo es muy complicado y generalmente lo saben las personas que tienen una experiencia entrenando. Si sos un principiante o llevas 1, 2 o 3 años entrenando, muy probablemente no estés yendo al fallo muscular. Entonces, es importante saber cuál es tu fallo y estar cerca del mismo. Hay que exigirse mucho en cada serie. Entonces, muchas veces recomiendo que vayan al fallo porque la gran mayoría no llega hasta ese punto. Entonces, sumándole esto de que el volumen no tiene que ser elevado,
es muy difícil de que vos puedas llegar a un volumen alto teniendo este tipo de intensidad en el entrenamiento. Y acá es donde también me doy cuenta de que la gente que hace muchísimo volumen no entrena exigente, no entrena intenso, porque si ustedes hacen una serie cerca del fallo, les aseguro que van a requerir de 2 a 3 minutos por lo menos para recuperarse y no van a hacer un volumen excesivo de entrenamiento, porque no van a poder. Entonces es un error muy común de hacer muchísimo volumen, pero las series son muy poco efectivas. No te digo que vayas siempre hasta ahí, sino que estés cerca, que sea una serie intensa, una serie efectiva realmente. Esto es súper importante. Bueno, en el descanso no los quiero aburrir mucho porque sabrán que es súper importante, pero yo lo enfoco más que nada al sueño nocturno, en donde es súper importante para la ganancia de masa muscular. La restricción del sueño produce una disminución en la producción de testosterona y de hormona de crecimiento, hormonas anabólicas por excelencia, un aumento en el cortisol, una hormona catabólica, aumento en la grelina, la hormona del hambre, disminución en la leptina, que es la hormona de la saciedad, un aumento de la resistencia a la insulina, una disminución en la actividad de vías anabólicas, como la mTOR. Entonces, es un combo que lo que hace es frenar tu producción de masa muscular y aumentar la acumulación de grasa subcutánea. Además de todos estos componentes hormonales, nos saca el rendimiento, nos saca el foco, nos saca la concentración. Entonces, no sé, a mí me parece un pilar clave que muchas veces es difícil de lograr. A mí me pasa, por ejemplo, que tengo insomnio, pero bueno, hay que intentar mejorar la higiene del sueño, eso seguramente lo hablaremos en otro video, y empezar a darle la importancia que se merece, porque creo que es algo que se pasa muy por alto y que es súper importante, sobre todo para la ganancia de masa muscular. Si creía que el sueño es solo estar cansado de otro día, ya sabes que no es así. Y ahora vamos a hablar de los errores más comunes que veo y que están frenando tu progreso. Comer limpio y estar en déficit sin saberlo. Muchas personas creen que comiendo la pechuga de pollo con ensalada van a ganar masa muscular. Y más en personas súper ectomorfas o que les cuesta ganar de peso, piensan que están haciendo las cosas bien, pero en realidad no. Si nosotros no metemos la densidad energética que necesitamos para la ganancia de masa muscular, se va a hacer muy complicado, por no decir imposible. Entonces, muchas personas que agarran y cambian su alimentación a una alimentación limpia, que eso me parece muy bueno, con alimentos reales y todos, pero no tienen en consideración las calorías o la energía de esa comida, es muy difícil que puedan ganar masa muscular. Entonces, comer limpio no significa siempre hacer las cosas de una manera óptima. Nosotros tenemos que cubrir las calorías, entonces necesitamos llevar un control de eso. El otro error es no progresar ni en carga ni en volumen. Personas que hacen siempre lo mismo, hacen la misma rutina de gimnasio con la misma repetición, el mismo peso y piensan que van a seguir ganando masa muscular cuando no es así. Volviendo al punto de arriba, nosotros tenemos que darle una razón al músculo para que crezca. Si él sabe que con la masa muscular que tiene ya puede levantar esa carga, muy probablemente no va a crear masa muscular porque no la necesita. Y entrenar en exceso y no dormir bien, hacer muchísimo cardio. Esas personas que están entrenando todo el día, que están obsesionadas con el ejercicio, que no descansan porque prefieren estar saliendo a correr, yendo al gimnasio, haciendo flexiones de brazo en casa. Todo eso lo único que va a hacer es que aumente el cortisol, que disminuya la testosterona, que bajemos la calidad del sueño y que no progresemos. Otro error muy común, obsesionarse totalmente con las proteínas y olvidarse de las calorías. Empiezan a consumir 2 gramos de proteína por kilo de peso, 3 gramos de proteína por kilo de peso, y lo único que hacen es desplazar a otros grupos de alimentos que además tienen vitaminas, minerales, fibra, un montón de compuestos súper beneficiosos, hidratos de carbono de calidad que van a ayudar a recargar nuestro glucógeno, a mantener nuestro rendimiento. Lo único que hacen es desplazar esos grupos de alimentos para seguir aumentando la proteína, creyendo que mientras más proteína, más masa muscular, cuando no es así. Otro error que se ve mucho es cambiar la rutina todas las semanas. Entonces no podemos adaptarnos, no podemos controlar si hacemos una sobrecarga progresiva. Ustedes pónganse a pensar de que si yo hago banco plano un día para pecho, al otro día hago, en vez de banco plano, un inclinado con mancuernas, al otro día, a la otra sesión, digamos, hago unas aperturas en vez del banco plano. Entonces, nunca sé si estoy progresando, nunca me puedo adaptar a ese ejercicio, nunca puedo elevar las cargas. Entonces es importante que respeten la rutina
y la mantengan un tiempo largo, al menos 3 meses, progresar en pesos con esa rutina o en repeticiones y de ahí volver a cambiar de rutina. Se ve mucho esto porque está esto que dice de confundir al músculo, de sorprender al músculo, y eso, si bien es cierto, no tiene que ser en el corto periodo, no significa que cada vez que vayamos a entrenar hagamos algo distinto. Lo ideal sería hacer una rutina establecida, progresarla, cuando nos estemos estancando tanto en peso, en repeticiones, en fatiga o en lo que fuere, cambiamos la rutina y damos un nuevo estímulo. Y otro error súper común es no registrar nada. Sin datos no sabemos qué tenemos que mejorar. Es importante llevar un control de tu entrenamiento y de tu alimentación para saber dónde mejorar y cómo mejorarlo. Ahora ya sabes todo lo que necesitas para ganar masa muscular. Entrenamiento progresivo, energía suficiente, buena recuperación y sobre todo constancia. Ganar masa muscular no es un proceso rápido y requiere de una constancia, pero no significa hacer todo perfecto, sino de cumplir con las bases esenciales para la ganancia de masa muscular y tener paciencia. El proceso de ganancia de masa muscular es lento. Yo no te voy a mentir, no te voy a decir que con esto vas a ganar masa muscular en 1, 2 o 3 meses porque no es así. Esto requiere constancia, requiere disciplina, requiere mucho tiempo, pero la buena noticia es que si vos sos constante con la mayoría de las cosas, vas a poder hacerlo sin ningún tipo de problema. No significa hacerlo perfecto, ni mucho menos. Nadie es perfecto, a todos les gusta comer hamburguesas, a todos les gusta comer asado, y no significa que no puedas hacerlo. Solo que la mayoría de las veces puedas tomar buenas decisiones, tanto en el entrenamiento como en la nutrición y el descanso, y con eso vas a poder lograr tus objetivos si sos constante y haces un cambio realmente de hábitos. Pero yo sé que hacer todo esto solo puede ser un quilombo, esto de ajustar el superávit, de ajustar tus comidas, de progresar en cargas, de evitar errores. Entonces, si querés simplificarte y llevar tu físico a otro nivel, yo lo puedo hacer por vos. Te puedo hacer un plan de alimentación personalizado con una rutina ajustada a tus objetivos y una asesoría completa en donde te acompaño paso a paso hasta lograr tu objetivo. Si querés resultados reales, bien hechos y sin perder el tiempo, hablame en el link que te dejo en la descripción. Bueno, llegamos al fin del video. Si te gustó o te sirvió, ayudaría un montón que dejes tu like, te suscribas al canal y lo compartas con alguien que le pueda servir. Te dejo mis redes de Instagram y TikTok abajo y te mando un abrazo enorme.